Ya. Siguiente. La Trinidad. Igual podrían tener. Pero la Trinidad dijo 1 y 3. Ahí está la diferencia. Tiene que decir la alternativa. No. Ya. Según Jared Young, ¿cómo se explica el gran problema de Rapa Nui? Esta fue complicada. La isla la isla tiene un clima extremadamente cambiante, o me equivoco el redactar. La isla es pequeña, seca y fría. Los habitantes de Rapa Nui no eran una civilización muy avanzada, por lo cual no pensaron las consecuencias de sus actos. Y los habitantes de Rapa Nui no dejaron de cercenar el bosque. ¿Cuál sería la La B, respuesta? la B. Uno dice que es la B. La B, a ver, ¿quién dice? Ya. Alison dice la B. Valentina Toro dice la B. Y otro dice la D. A ver, ¿quién dice la B? A ver ahora. Yo la B. La D, ya. La B. No, dijiste la D de dedo. No, la B de cualquier cosa, pero la B. D de burro, ya. ¿Y quién dice la? ¿Quién dijo primero la B? Fue Valentina Toro. Ya. La isla era pequeña, seca, fría y remota. Esas son las respuestas correctas. Y los habitantes de Rapa Nui no dejaron de cercenar bosques. Era la 2 y la 4. Ya, no, el texto no dice lo que dice Jared Diamond, no dice los habitantes de Rapa Nui no eran una civilización muy avanzada, por lo cual no pensaron en las consecuencias de sus actos, sino que decían que eran avanzados, pero, y se dieron cuenta, pero no hicieron caso. ¿Ya? Pero la primera que puso fue la Valentina Toro. Ya, vamos a la 17. En el texto leído para la clase se habla del mar de Aral. Según lo planteado, ¿cuáles son las causas del gran problema del mar de Aral? Se quería utilizar el territorio del Gran Lago para plantar algodones. Se desviaron. Pero esperen, dejen terminar la alternativa y ahí lo dicen, ¿ya? Se desviaron los dos ríos que desembocan en el lago para convertir el desierto en una zona de cultivo. La Unión Soviética quería fortalecer la industria del algodón. Los ríos que alimentaban el lago se contaminaron, lo que produjo que el lago se contaminara. La Ahora C. sí. De Uno burro. dice la C, Valentina Torres dice la C y nosotros la C. Yo digo la ¿Y B. cuál es la C? 2 y 3. Perfecto. 2 y 3. ¿Y a quién fue? Fue Francisca. Montserrat. Trinidad y Valentina Peña. Ya, era la C. Ya, no se utilizaron los territorios del Gran Lago para utilizar. Ya. Y esta fue la que yo me equivoqué en realidad. Según lo oído en clases, ¿qué río se incendiaba constantemente, lo que provocó una indignación de los medios de comunicación en Estados Unidos? La La A. La A, profe. La A fue la Fernanda Yáñez, Yo lo dije primero. y el Ricardo. Sí, fue Alison y Ricardo. Valentina Toro. ¿Y yo? Ya. Perfecto. Igual estas dos que se equivocaron en un estado que era Cuyahoga. ¿Sí? Trinidad no. Ah, Alejandro también. Ya. Ah, profe, yo igual le dije. Sí, puso. Ya. Francisca Moreno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Trinidad Lobos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valentina Toro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Constanza Sánchez 1. Valentina Peña 1, 2. A todo lo que le he dicho, 6, súmenle 1 porque también tiene su nombre. O sea, 3, Constanza Sánchez 2, Valentina Toro 8. Ya. José tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camilo Escobar tiene 1, 2, 3, 4. Alejandro tiene 1, 2, 3, 4.
Joaquín tiene 1, 2, 3, 4. Monserrat tiene 1. Fernanda Yáñez 1. Alison 1. Ricardo 1. ¿Ya? Me falta alguien que no tiene. Ya. Eso es con lo, tenemos que ver con lo que fue la revisión de la prueba. Y ahora vamos a ver un poquito lo que sería la nueva unidad. ¿Ya? Así que, porfa, atención aquí. Son décimas. ¿Ya? Ya. A ver. La unidad 2. ¿Ya? La unidad 2 es el paisaje cambia en el tiempo por causas naturales y por la acción de la sociedad. Así se llama la unidad 2, lo que vamos a ver, ¿ya? Tiene que ver con también lo que hemos visto anteriormente con el paisaje, ¿ya? Y también tenemos que sumar los conceptos que hemos aprendido en las clases, la unidad anterior, como el espacio geográfico, paisaje, todo lo que tendría que ver con geografía física, sobre todo porque aquí vamos a ver mucho lo que es como el paisaje, tanto con humanos, sin humanos, antrópicos, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante también recordar la anterior unidad. ¿Ya? A ver, el propósito de esta unidad, ¿ya? Es general, ¿ya? Explicar las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional desde una aproximación multicausal y cambiante, considerando tanto elementos naturales como antrópicos que interactúan. Cuando yo digo antrópicos, estoy hablando de humano. Eso tenemos que entenderlo. ¿Ya? Algunas preguntas que de alguna forma tenemos que resolver al final, ya de esta unidad, al final. ¿Cómo se relaciona el medio natural con la vida cotidiana? ¿Las personas dominamos la naturaleza o ella nos domina a nosotros? Si el medio natural es dinámico, ¿qué tipo de procesos explican ese dinamismo? ¿Qué pueden desaparecer los elementos naturales del paisaje, como cordilleras y lagunas, sin la intervención del humano? ¿Ya? Esas serían las respuestas que tendríamos que ya al final del semestre tenerlas listas. ¿Ya? Por lo menos saber responderlas. ¿Alguien podría responder una de estas? Si cree, si sí o si no. ¿No? Esto tendrían que, al final de la unidad tendríamos que responder estas preguntas. ¿Ya? Ya. A ver, entonces, la importancia, lo que vamos a ver primero, la importancia del medio natural en la cultura. ¿Ya? Eso nos vamos a enfocar en eso primero. ¿Ya? Vamos a ver primero lo que es el concepto de medio natural, que la definición dice así: denominamos medio natural al medio físico en que se interrelaciona toda una serie de elementos en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Donde de alguna forma el medio natural es donde se relacionan todos los elementos en un determinado tiempo y espacio. Eso es súper importante, el tiempo y el espacio. Siempre cuando estudiamos historia también, siempre tenemos que saber esto del tiempo y el espacio para estudiar de alguna forma lo que es la historia. Y también es para las personas que actúan en el contexto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a denominar medio natural. ¿Ya? Siempre teniéndolo como un medio físico y en un determinado espacio. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos del medio natural? Es decir, que componen el medio natural. Entonces aquí tendríamos el relieve, el clima, el agua, ¿ya? Vegetación, el suelo, la fauna y el humano. Ya aquí también podemos diferenciar un poquito del espacio geográfico, que era donde se relacionaba con el humano. Aquí, en el medio natural, está el humano dentro. ¿Ya? Eso es, de alguna forma, un elemento del medio natural. ¿Ya? Entonces, el relieve, clima, agua, vegetación, suelo, fauna y humano. Se puede ver lo que es el humano. ¿Ya? Y aquí tendríamos una fotito de todo lo que sería. A ver, recordando lo que es el relieve, ¿ya? Porque las cosas que les pueden complicar más, porque no creo que vegetación les cueste ni humano, ¿ya? El relieve son las alteraciones de la corteza terrestre, ¿ya? A ver, tendríamos que saber que la superficie terrestre no es algo plano, sino que va a presentar un paisaje bastante desigual en todos sus aspectos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como un relieve. ¿Ya? Si nosotros lo observamos en algo plano, es un relieve plano.
Si es una montaña, es un relieve de montaña que sube y baja. Si vemos un río, de alguna forma el río tiene que bajar, también es un relieve que lleva agua. ¿Ya? Entonces, prácticamente todo lo que es una alteración de la corteza terrestre, ¿ya? Y siempre lo vamos a ver desigual. Entonces nosotros vamos a ver relieve por todos lados. A ver, por ejemplo, ¿qué relieve vemos siempre nosotros? Hacia el este. Mi este está acá. ¿Qué relieve nosotros vemos hacia el este? A ver, ¿cuál? Ya si les doy una décima. La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, ya. Pero esto es para el otro, ¿ya? La cordillera de los Andes, ¿ya? Un relieve que siempre vamos a ver. Ya, el clima. A ver, el clima, como dice acá, se refiere a los patrones de variación de temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos, precipitaciones y otras condiciones meteorológicas de interés en una región geográfica determinada. ¿Ya? Principalmente todas las alteraciones de los elementos de la atmósfera, ¿ya? Como la temperatura, humedad, presión, los vientos, todo esto que tiene que ver entre la atmósfera, se denomina clima, ¿ya? Y tiene que ser específicamente en una región determinada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros veíamos, por ejemplo, que en Chile hay bastantes tipos de clima. Hay un clima más desértico, que es el norte, ¿ya? Un clima más es árido, y un clima, por ejemplo, más frío, que sería ya en la Antártica, ¿ya? Están en determinadas zonas geográficas, y tiene que ver con todos estos elementos, ¿ya? Temperatura hay más en la zona norte, y en la zona sur más frío, ya humedad hay más, diría, en la zona sur, ya presión atmosférica, zona sur, porque es más baja, la presión atmosférica tenemos que tomar como es el peso del aire, ya, si nosotros lo vemos, de alguna forma, entre más bajo estamos, más presión atmosférica hay, ¿ya? Vientos y precipitaciones, donde llueve más en el sur ahí, en el norte llueve súper poquito, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un clima, todas esas combinaciones que van a existir. ¿Ya? Ya, pero ¿cómo afecta esta idea de medio natural a nuestra sociedad? ¿Ya? Y esto lo vamos a ver con un ejemplo un poquito claro, ¿ya? Que serían los mitos. Ya, a ver, ¿qué entienden ustedes por un mito? ¿Qué entendemos nosotros por un mito? ¿Alguien? ¿Y ustedes ya han visto los Es mitos? una, es una leyenda Algo que, que se ha desarrollado mucho y se convierte en un mito. Ya va por ahí. Tiene que ver con eso. A ver, Francisca. como algo que inventó la gente. Ya algo inventó la gente, ¿para qué? Ahí estaría un poquito la diferencia de la leyenda. ¿Para qué inventó esa gente? ¿Para qué existe? Por creencia. Ya para las creencias, pero para explicar qué. Que siempre los mitos son para explicar algo que no podemos explicar. ¿Ya? Fenómenos. ¿Qué cosa, José? Fenómenos. Claro, cualquier fenómeno que nosotros no podamos explicar, casi siempre de alguna forma, se le asigna un mito, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué mito ustedes conocen? ¿Alguna vez han escuchado algún mito que explica algo? La pincoya. Ya, la pincoya. A ver, ¿me puede El contar de la trauco. pincoya? ¿Se atreve a contar lo de la pincoya? ¿No? Ya, la pincoya es un mito. Ya, ¿qué otro mito conocen? El trauco. El trauco. La Llorona. Ya, la llorona. ¿La El llorona qué? caleuche. ¿Cuál, El Alison? caleuche. El cableuche, ya. Ah, yo no. El tuve, profe. El tuetué, ya, pero a ver, ¿todos eso explican un fenómeno en específico? Pues claro, el tuetué era, por ejemplo, cuando se morían ¿cómo se llama? La oveja. No, el tuetué no es el chupacabra. El chupacabra es un mito. Tuetué es el que dice tuetué, pero es un pájaro mago, El pájaro que te canta. ¿sí? ¿Ya?
A ver, nosotros de alguna forma, nuestra sociedad también, y los mitos se van a explicar, que se relacionan de alguna forma con el medio natural. Muchas veces en Chile, ya, sobre todo en Chile, nuestra cultura de alguna forma se ha explicado con mitos cómo funciona su medio natural, ¿ya? Y de alguna forma se ha dado cuenta de nuestra cultura. Por ejemplo, en Chile ustedes me contaron un montón de mitos, ¿ya? Y existen esos mitos, ¿ya? Y también tiene que ver con todo lo que es el medio, y ellos de alguna forma explican esos fenómenos del medio natural con esos mitos, y su cultura se va desarrollando en base a esos mitos, ¿ya? Entonces ya me dijeron hartos mitos, ¿ya? Y aquí ya les voy a explicar lo que es un mito. El mito es un relato sobrenatural, traspasado de diversas generaciones, es lo que dijo José, pero que apuntan a explicar un fenómeno concreto, ¿ya? Eso es súper importante, que explican un fenómeno concreto, ¿ya? Entonces, muchos mitos tienen la función de explicar algunos fenómenos naturales, ¿ya? Que van a ocurrir en nuestro entorno. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, entender que el mito explica un fenómeno en particular, ¿ya? Por ejemplo, ya de lo que ustedes me dijeron, ¿qué fenómeno sería? Ahí, para poder diferenciarlo de una leyenda. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? El mito tiene que explicar un fenómeno en concreto, ¿ya? Puede ser un fenómeno natural o cualquier otro fenómeno. Ustedes me dijeron mitos, ya que algunos eran leyendas, pero el mito se diferencia porque explica un fenómeno concreto. De los que ustedes me dijeron, ¿qué fenómeno puede explicar el mito que me dijeron? Por ejemplo, la pincoya. ¿Ya? O el caleuche. O el trauco. ¿Ya? El trauco es un fenómeno. ¿Qué fenómeno concreto explica el trauco? Que No violaba a saben las cuál es el fenómeno. mujeres, ¿Qué? ¿Gonzalo? que el trauco violaba a las mujeres. Claro, y si llegaba una mujer embarazada, un tal padre, era el trauco, prácticamente. ¿Ya? ¿Qué otro fenómeno? ¿Sí conocen? O sea, otro mito. De los mitos ustedes me dijeron algunos. Tienen, algunos son mitos, otros algunas leyendas. ¿Ya? Siempre tenemos que tener esto en claro, que el mito explica un fenómeno en concreto. Claro, el trauco es un mito. ¿Ya? La pincoya es un mito. ¿Ya? Y aquí voy a... Este es un mito. ¿Alguna vez han visto este dibujo? ¿Alguna vez han conocido este mito? Súper famoso en todos lados. Y prácticamente lo tienen todas las culturas andinas, tienen este mito. ¿Ya? Exactamente, bien, Valentina. La pincoya era una mujer que si bailaba, en un lado había más peces, y si iba a la tierra era algo malo. ¿Ya? Entonces, ahí explicando de alguna forma si habían peces o no. Ya, el primer mito que vamos a ver es, solo ver de alguna forma, es el mito de Tentembilu y Kaikaibilu. Ya. A ver, igual voy a poner pausa de la grabación para que no vean. Y de alguna forma nosotros también conocemos bastantes otros mitos, ¿ya? Por ejemplo, está el mito de la pincoya, ¿ya? Que fue el que dijo la Valentina Toro recién por chat, que no se lo puedo contar, pero en realidad tiene que ver con la pesca, ¿ya? Cuando de alguna forma había buena pesca y cuando no, no había buena pesca. Si estaba la pincoya, había buena pesca, y si no estaba, había mala pesca. Ese es un mito principalmente de lo que es la isla de Chiloé, en el sur sobre todo, ¿ya? Entonces también ese mito de la pincoya de explicar, y todavía existe, y todavía se traspasa de alguna forma. La cultura va, de alguna forma, siendo generada por este mito, ¿ya? Igual que Tentempiú, y por otro lado está el alicanto, ¿ya? Que era un pájaro que está sobre todo en la zona norte del país y que se alimentaba de minerales, ¿ya? ¿Qué hacía este pájaro? Como se alimentaba de minerales como oro, cobre, la gente, si lo veía, lo seguía porque supuestamente ahí había riquezas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba de alguna forma? Si el pájaro veía que estas personas que lo seguían eran como avariciosas, el pájaro los desviaba y las personas se perdían.
Y con eso explicaban cómo mucha gente se perdía en lo que eran las montañas, buscando oro. ¿Ya? Entonces ahí también es importante porque también ve por qué la gente se pierde en las montañas y le da un toque mitológico. ¿Ya? Eso. A ver, lo que va a ser la actividad y la tarea que va a tener una nota acumulativa, ¿ya? Que va a ser para el día, déjense ver el cálculo. La próxima semana, ¿ya? El 24, ¿ya? 24 de mayo, ¿ya? Tienen que elegir un fenómeno natural de su propia región y inventar un mito, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿cuándo se entregaba el ensayo? 25. Ya, Tiene un mes. Ya, tiene un mes. Ya, esto tiene que ser por lo menos pueden escribirlo en Word y por lo menos de una página, ¿ya? Quizá no van a escribir un mito de un párrafo, ¿ya? Creen un mito donde un fenómeno de su zona natural, de su región, un fenómeno cualquier de su región, ¿ya? Que tenga que ver con el medio natural y tienen que elaborar un mito, ¿ya? ¿Alguna complicación con esto? ¿Alguna pregunta? Que no es muy No, complicado. profe. No, pero fue una consulta. Uh-huh. Las indicaciones del ensayo están en Classroom. ¿Sí? También está la rúbrica. ¿Ya?